país. Aquí Alfonso Torres y yo en su espacio Voz para el Cambio, para una vez más comentar para ustedes, analizar temas de fondo, temas de actualidad y temas de permanencia, los temas que tienen que ver con las ideas. Y decía, y a propósito de las ideas, digamos que la frase del día de Víctor Hugo: no existe en el mundo nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Y al llegarle su tiempo, entonces, es como un niño que está en el vientre de la madre. Le llegó su tiempo, le llegó su momento y entonces hay que nacer. Y decía Víctor Hugo, aquel gran pensador francés del siglo XVIII, no existe en el mundo nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. De las ideas nacen los grandes acontecimientos de la historia. Duarte, para la fundación de la República, tuvo ideas fundamentales. Lo propio José Martí, Bolívar, los grandes hombres de la historia han actuado a partir de las ideas. E incluso los guerreros o los militares más extraordinarios que conoce la historia han sido fuertes con el brazo porque sus ideas también lo han sido. Y el caso quizá más destacado en esta dirección es el de Máximo Gómez. Si Gómez fue muy pero muy fuerte con el brazo, es porque sus ideas también lo eran. Gómez, aunque no fue un gran estudioso, no se le conocen esas dotes de estudioso, de hombre inteligente o de hombre académico, tuvo ideas luminosas, porque tuvo contacto con grandes hombres de su tiempo, por ejemplo con Hostos, con Betances y con el propio Martí. Pero además, Gómez tuvo contacto con un pensador italiano, marxista para su tiempo, Oreste, creo que era el nombre, y Gómez lo asume como parte de su escolta. Por eso Gómez habla en un momento de que esa revolución en Cuba de 1895 triunfaría porque había nacido desde abajo, queriendo decir que la original o el punto de partida de 1868 había nacido desde arriba. No lo dice literalmente, pero uno lo intuye cuando uno lee estas cosas. Es decir, las ideas son fundamentales en el movimiento histórico de los pueblos y en los aportes de los grandes hombres en los partos históricos. Y esto nos lleva quizá a Martí, un hombre de pensamiento, de muchas luces, quizá el más grande hombre de pensamiento del continente americano de todos los tiempos. Y Martí, como Duarte, siempre hablaba de la virtud y de ser bueno, de la bondad. Duarte fue bueno en grado sumo, y en lo poco que dejó escrito, que es mucho, quien lea a Duarte a profundidad va a encontrar mucho en las pocas páginas que de él sobreviven, porque Duarte habló como en parábola, porque fue un estudioso de la palabra. Decía Aristóteles a propósito de la bondad: la amistad perfecta es la que existe entre hombres buenos iguales en virtud. Pensamiento profundo, y eso uno lo encuentra hoy, pero hay quienes han dicho que sobre la faz de la tierra nada es nuevo, o que nada brilla bajo el sol como algo distinto. Y nos decía Ovidio, en la antigüedad, un gran pensador: las palabras desprovistas de acciones son las asesinas de los ideales. Por eso entonces José Martí nos dijo: la mejor forma de decir es hacer. Por eso incluso la sabiduría popular, cuando una persona habla mucho y hace poco, lo tilda como tiene que tildarlo, y muchas veces le aleja la confianza. Pero a propósito de la idea o de las ideas, hay que recordar que Fidel no hace mucho empezó a hablar de las batallas, la batalla de las ideas,
cuando entendió que había un nuevo momento político frente a Estados Unidos y que había que batallar con las ideas. Cuando Fidel salió con esto, yo dije en un momento, esto no es original de Fidel, esto viene de Martí, porque Fidel, todo lo que hizo, todo lo que pensó e hizo, siempre buscaba una explicación desde Martí, o buscaba una alimentación en Martí, porque Martí era como la fuente nutricia del pensamiento en Fidel, porque ya Martí había dicho en un momento dado, final del siglo XIX, cuando le tocó vivir, una idea justa en el fondo de una cueva es más poderosa que un ejército de piedra. Entonces, todas estas cosas vienen a cuento porque hemos invitado para hoy y para todos estos martes a un pensador, a un intelectual cubano radicado en el país, Carlos Rodríguez Almaguer, con quien vamos a hacer un ejercicio de reflexión, de análisis, de ponderación de la trascendencia histórica de José Martí, no solo como hombre de pensamiento, sino también como hombre de acción, a partir de esto que dice Ovidio. Y a propósito de todo esto, el primer biógrafo de José Martí es el príncipe de las letras dominicanas, un hombre que Juan Francisco de la Rosa y yo, por supuesto, admiramos mucho. Se trata de don Américo Lugo, quien en el año 1909, desde París, escribe la primera biografía sobre José Martí. Se habían escrito algunos artículos, no exactamente biografías sobre Martí. José Enrique Barona, me parece, un gran pensador cubano, quien en su momento era la mentalidad más lúcida, según lo dice Américo Lugo, en La Habana y en toda Cuba. Escribió algunos artículos sobre Martí, pero no así una biografía, digamos que a profundidad, para que el lector pudiera conocer a fondo a José Martí. Y nos dice don Américo Lugo, en esta biografía, que la vamos a comentar mucho en estos 5 o 6 martes que vamos a estar conversando con Carlos Rodríguez Almaguer, y nos dice don Américo Lugo, la refriega de dos ríos, en una alusión franca, precisa, sobre la caída de Martí en combate en dos ríos, que es la confluencia del Cauto y el Contramaestre, que son dos ríos cubanos ahí en la geografía, en la parte de Oriente. La refriega de dos ríos fue una caída continental. Hasta yo, dice don Américo Lugo, el último de los dominicanos, al saber la muerte del más grande de los americanos de su época, sentí que alguna cosa moría en mí. Y cita Américo Lugo a Estrada Palma diciendo que Estrada Palma dijo en un momento que Martí era su proveedor de ideas. Y entonces Américo Lugo dice, lo fue de toda América, no solo de Estrada Palma, sino que Martí fue un proveedor de ideas. Y esto viene a cuento con todo lo que fue la palabra nuestra en la introducción como frase del día al programa de hoy, que es un programa especial. Decía don Américo Lugo, el día que Cuba, por supuesto lo dice en 1909, el día que Cuba, que todavía no parece darse exacta cuenta de esa pérdida, la de Martí, mira a Martí en toda su grandeza, sus lágrimas rebosarán el mar y sus ayes enternecerán la tierra. Dice don Américo Lugo, siempre pensé escribir sobre el maestro algo que, aunque no fuese digno de él, mereciese siquiera ser leído. Mas quiere el cielo señalar para un trabajo que habría querido hacer con reposo la menos propicia de las horas, porque le tocó escribir a Américo Lugo un poco con prisa en París el prólogo a una obra de un amigo, de una antología, Flor y Lava, que era una antología sobre José Martí, y entonces la escribe un poco de prisa. Pero qué trabajo hace don Américo Lugo con todo y la prisa desde París, y la termina el 31 de diciembre del año 1909. Se publica en 1910. Martí había muerto hacía apenas 15 años.
es el primer biógrafo del maestro. ¿Y qué biógrafo? El príncipe de las letras dominicanas, un hombre humildísimo, de quien vamos a hablar también en el transcurso de esta entrega. Y nos decía don Américo Lugo, y con esto doy entrada al invitado sobre el tema de Martí. Refiriéndose a Martí, dice don Américo Lugo: humilde con los humildes, sencillo de maneras, dulce y afable en la amistad, rendido ante las damas, hermano de todos los hombres, magnánimo con sus enemigos, domeñador de sus pasiones, esclavo del deber, previsor de lo remoto, cauto en elegir, audaz en el resolver, discreto en el obrar, escrupuloso en los medios, firme en sus propósitos. En Martí, en una palabra, el hombre es la superior grandeza. En él, el hombre vale más que el orador, el escritor y el patriota. Estos y todos los demás aspectos de su vida están iluminados con el esplendor que irradia de lo más íntimo de su persona, y es ese esplendor lo que da a sus actos y a sus palabras un sello de pureza y de perfección. Estas son las palabras de don Américo Lugo sobre José Martí. Y ahí cuando don Américo Lugo dice que Martí es previsor de lo remoto, esto tiene que retrotraerme de inmediato a Fidel, porque aquí hemos dicho, o yo he dicho muchas veces, que Fidel tenía como la virtud de viajar al futuro, ver lo que está ocurriendo en el futuro, retornar al presente, contarnos lo que vio en el futuro, y entonces plantearse políticas, ideas, planteamientos para actuar en el presente a lo que ha de acontecer en el futuro. Entonces, ¿cómo hay esa similitud entre Martí y Fidel? Que tú lo dices a Américo Lugo, y como yo he visto o vi siempre a Fidel. Pero bueno, son de las cosas. Con estas palabras, digamos que de introducción, vamos a presentar a nuestro invitado, a Carlos Rodríguez Almaguer, quien estando en La Habana era vicepresidente del Centro de Estudios Martianos. Nos da entonces eso una idea de la calidad de estudioso del pensamiento y la obra de José Martí, que es nuestro invitado, egresado de la Universidad de La Habana, y hace ya 2 o 3 años está radicado en la República Dominicana, y hace parte entonces de la Fundación Máximo Gómez en la República Dominicana. Saludos, don Carlos, nos alegra que haya asumido y aceptado esta invitación para conversar sobre José Martí, que es, digamos, su plato fuerte como intelectual, pero de entrada a ver si pudiéramos conocer rápidamente la Fundación Máximo Gómez en la República Dominicana. Muchas gracias, Alfonso, por invitarnos, y un saludo a la audiencia dominicana y de todas partes que nos están mirando a través de las redes sociales. Realmente la Fundación Máximo Gómez fue creada el 20 de enero del año 2015 en Baní, la tierra donde nació Máximo Gómez, y la conforman un grupo importante de destacadas personalidades, estudiosos de la historia, de las ciencias sociales, tanto cubanos como dominicanos. La fundación ya ha cometido varias obras importantes en el país, como la restauración museográfica y museológica del Museo Máximo Gómez en Montecristi, que fue reinaugurado el 25 de marzo del 2015 para el 120 aniversario de la firma del Manifiesto de Montecristi. El año pasado, por el 180 aniversario del natalicio de Máximo Gómez, dejamos creada una réplica a escala natural de la casa familiar de Máximo Gómez en Baní. Y también publicamos 2 libros, el diario de campaña de Máximo Gómez, que nos veía la luz en la República Dominicana desde 1984 y en Cuba desde 1968. Diario de campaña de Máximo Gómez, una joya de la literatura militar, de la literatura política y de la literatura social al mismo tiempo. Y también publicamos, con un carácter un poco más didáctico,
la primera acción de armas de Máximo Gómez en la guerra por la independencia de Cuba. La primera carga al machete, que la dirige precisamente Máximo Gómez y que marca el punto de nacimiento real de la guerra de independencia de Cuba en 1868, porque es la primera gran victoria militar después de la toma de la ciudad de Bayamo, donde el gobierno naciente de esa república había sentado sus bases. En sentido general, la fundación se está dedicando en estos años a restaurar, tanto en lo físico, patrimonial, como en lo histórico, el pensamiento, la vida, la obra del último de los grandes libertadores de América en el siglo XIX. Máximo Gómez, conocido sobre todo por su calidad y su capacidad como estratega militar, tuvo también otras aristas, como la de ser un prolífero escritor. El Instituto de Historia de Cuba, junto con la Fundación Máximo Gómez, están comenzando ya a publicar las obras completas, edición crítica de Máximo Gómez, que alcanzará alrededor de 45 volúmenes. De manera que eso nos da una idea de toda la obra, tanto en la literatura epistolar como en sus circulares militares, en sus obras de teatro que llegó a escribir y en sus artículos periodísticos. Hizo aquel Napoleón de las guerrillas, como certeramente lo llamara el profesor Juan Bosch, haciéndose eco también de cómo lo había catalogado una importante revista de Gran Bretaña. De manera que la fundación se ha dedicado en estos 2 años a hacer ese trabajo de promoción de espacio, porque es una labor de años, de manera que se pueda conocer a Máximo Gómez en toda su dimensión y en sus estrechos vínculos con los patriotas dominicanos, frente a los cuales, algunos de los cuales había estado, la vida lo había colocado durante los primeros años de la guerra de restauración. Y digo los primeros años porque Máximo Gómez es militar activo, tomando parte en los combates en los primeros momentos de la guerra de restauración, y luego, por rechazo que hace precisamente a combatir a sus propios compañeros, a sus propios compatriotas, pide que se le mantenga como secretario del Ayuntamiento de San José de Ocoa, donde termina la guerra ya en el 65, cuando sale de aquí evacuado junto con las tropas españolas derrotadas por los patriotas restauradores. Él y otros 39 oficiales con su familia se trasladan a Cuba y comienza toda esta historia que se conoce y que lo convertirá a él en el último de los grandes libertadores de América, a nombre del pueblo dominicano, que es lo que dice cuando renuncia a ser presidente de la República de Cuba en 1901. De manera que la fundación tiene un largo trabajo, un largo camino que hacer para ir colocando a Gómez en su justa dimensión, no solo ante el pueblo dominicano, al que tanto amó, sino también ante los pueblos de la América Latina, por los cuales también peleó en ese minúsculo territorio de América que se llama Cuba. De manera que eso, Alfonso, a grandes rasgos, es lo que ha venido haciendo la fundación. Gracias, Carlos Rodríguez Almaguer, por estas acotaciones. Parecía de entrada como que nos íbamos a centrar en hablar de Máximo Gómez, un hombre extraordinario. Y una acotación que debo hacer en relación a esa expresión, el Napoleón de la guerrilla, porque el historiador dominicano Euclides Gutiérrez Félix lo ha repetido tanto como si fuera una expresión de Juan Bosch, y no es una expresión original de Juan Bosch. El Napoleón de la guerrilla, quien primero lo señala con ese título, es una publicación británica de la época, 1890 y tanto, 1897 por allá, pero la cosa hay que ponerla en su lugar, porque una parte del pueblo que ha estado leyendo o escuchando a don Euclides Gutiérrez Félix piensa que quien bautizó con esta denominación a Máximo Gómez fue Juan Bosch, y no es correcto, no es así. Yo lo he escrito muchas veces y lo he dicho por acá, porque las cosas en la historia deben ser respetadas y contadas tal como ocurrieron. Quien le da el título de Napoleón de la guerrilla a Máximo Gómez es una publicación inglesa de la época, año 1897. Pero Euclides lo ha repetido tanto que en muchas personas aquí en la República Dominicana ha quedado como que es una expresión original de Juan Bosch, y no es así. Juan Bosch tampoco lo ha asumido como tal. Hay un libro de Juan Bosch sobre Máximo Gómez donde él reconoce y él cita la publicación inglesa en ese contexto y en esa dirección. Anotado esto, vamos a pasar entonces a conversar el tema que nos ocupa.
el pensamiento, la vida, la obra de José Martí en su largo discurrir. Su largo discurrir, que es muy breve, apenas 42 años de existencia, pero qué vida tan agitada, tan intensa y tan prolífica en términos intelectuales y en términos políticos, que hay que contarla, que hay que reflexionarla, que hay que analizarla, no en 1 hora, en 2 horas, sino 5, 7, 8 horas, toda una vida. Aquí no podemos dedicar toda la vida, pero por lo menos 5 o 6 entregas vamos a realizar en este sentido. José Martí, que nace 28 de enero del año 1853. Veamos entonces de entrada, Carlos, el contexto social, político en el que nace José Martí. El pensamiento político, el contexto cultural y político en Cuba, en ese momento de 1853, para uno tener un poco la idea de ese contexto en que viene la cuna de José Martí, el nacimiento de José Martí. Es como si uno fuera a pensar en Duarte. Hay que ver en qué momento nace Juan Pablo Duarte, justo en el periodo de la llamada España boba. Entonces, todo ese contexto hay que tenerlo a mano para entender la dinámica y las ideas en que un hombre va asumiendo desde la cuna. Veamos entonces ese contexto social, cultural, político. Correcto, como bien dijiste, Martí nace en La Habana, capital de la colonia española de Cuba. Cuba en ese momento era la última, junto con Puerto Rico, las últimas posesiones del otrora importante e imponente imperio colonial de España en América. Después de la gran guerra de independencia americana iniciada por Bolívar, O'Higgins, Sucre y los demás, España queda solamente con 2 posesiones en el continente americano: la isla de Cuba y la isla de Puerto Rico. Cuba, centro de importantísimo grado de desarrollo cultural e intelectual para la época, desde que se había establecido por los reyes hispanos el sistema de flotas, que establecía que los barcos cargados con las riquezas de América no podían atravesar el Atlántico de manera individual para no ser víctimas de corsarios y piratas, sino que debían concentrarse en algún puerto estratégico para poder ser protegidos por la Armada Invencible a través del Atlántico. Bueno, La Habana tuvo la suerte de ser ese puerto escogido para organizar el sistema de flotas, y de ahí que la vida cultural de La Habana, dada la permanencia de marineros de distintas formaciones y distintas procedencias, pues se convirtiera en una de las más desarrolladas de la época. Y en esa ciudad, en la ciudad de La Habana, en enero de 1853, nace José Martí, hijo de un militar español, un sargento de la artillería española, y de una sencilla mujer de origen canario, natural de Santa Cruz de Tenerife, doña Leonor y don Mariano Martí Navarro. Martí es el mayor y el único varón de una familia que después se nutrirá muy rápidamente con otras 6 niñas, de manera que a esta familia de escasos recursos económicos le interesa de manera muy especial que este niño pueda desarrollar habilidades que le permitan en una edad muy temprana contribuir económicamente al sostén de la familia. Martí, el contexto pedagógico en el que nace Martí, porque es importantísimo hablar de que para este momento el desarrollo de la pedagogía cubana tenía grandes luces, grandes puntales que la nutren. Yo siempre he dicho que Cuba ha sido una nación forjada, pensada por maestros, como ha sido casi toda la América, porque si en Europa los políticos educaron a los educadores, en América ocurrió al revés. Fueron los maestros los que han educado a nuestros políticos para el surgimiento del proceso independentista americano. En Cuba no pasó distinto. En Cuba venía creándose ya una escuela de pensamiento propio, cuya expresión primigenia fue el padre José Agustín Caballero, quien sería profesor del Colegio San Carlos y San Ambrosio, donde tuvo como discípulo a otro que será después sacerdote, también importante,
muy influyente en el desarrollo pedagógico de Cuba, que sería el padre Félix Varela. Varela, al mismo tiempo, sería profesor, maestro en este mismo colegio de San Carlos de José de la Luz y Caballero, que según Martí es el maestro de la juventud cubana. Este hombre fue al mismo tiempo maestro de José María de Mendive, poeta, importante intelectual, patriota, que sería al final el maestro de José Martí en sus primeros años. De manera que el contexto social, cultural, pedagógico de La Habana y de la Cuba de José Martí, pero sobre todo de La Habana, viene desarrollándose siguiendo las tendencias de las doctrinas tanto de la Revolución Francesa como del liberalismo, que ha tenido en América una eclosión de corte humanista, no solamente económico, sino sobre todo humanista. Martí nace en ese contexto, familia humilde, padre de un acendrado concepto del honor y de la decencia, lo que lo hace más pobre todavía en un contexto corrupto general como fue la etapa final de la dominación española, durante toda la dominación española, pero sobre todo la parte final, al ser Cuba ya prácticamente la última de las posesiones en América, y comienza José Martí sus primeros años de estudiante en colegios muy humildes, al punto que, saltando también en el tiempo, al punto que en un momento, cuando Martí tiene ya 9 años, el padre quiere que, ya habiendo aprendido a escribir con una buena caligrafía y habiendo aprendido las principales reglas aritméticas, pues Martí deje los estudios y se dedique a desarrollar algún tipo de trabajo que le permita ingresos a esa familia numerosa, como ya dijimos, y ayude al sostén familiar. Esto crea un gran disgusto en Martí, que comienza a la incomprensión tremenda con su padre, dada esta necesidad por parte de don Mariano, y dada la intención y el amor a las letras que desde temprana edad desarrolló Martí. Para este entonces, Martí está estudiando en el Colegio Superior de Varones de La Habana, que dirige precisamente el poeta Rafael María de Mendive. Mendive, por el aprecio enorme que tenía con Martí, conversa con su padre y lo convence de que le permita al niño estudiar media jornada y que lo colocarán en un empleo para que pueda él contribuir de alguna manera a su casa, mientras en la otra parte del tiempo lo dedica a estudiar. Y él pagaría sus estudios, Mendive, incluso hasta el grado de bachiller. Y bueno, pues don Mariano acepta a regañadientes, porque su punto honor en alguna medida lo llevaba a no permitir que un extraño viniera a sostener los estudios de su hijo, pero finalmente accede gracias a la intercesión de doña Leonor, y Martí se convierte en el protegido de don Rafael María de Mendive. En el contexto social ha venido creándose ya desde los primeros años del siglo XIX un pensamiento y un sentimiento de rechazo a la autoridad colonial española. Han surgido grandes conspiraciones en Cuba, empezando el siglo XIX. Una de las más célebres, los rayos y soles de Bolívar, era una conspiración que tenía como vínculo las tropas bolivarianas del territorio continental, y en la cual se ve involucrado un hijo de dominicanos, el primer poeta de América, José María Heredia, que tiene que salir de Cuba precisamente por haber sido sorprendido en esa conspiración, tiene que huir de Cuba y queda desterrado por siempre. Y en ese destierro, bueno, escribirá su famoso canto al Niágara. Hay muchas cosas ahí que uno tiene que ver. José María Heredia era dominicano, por accidente nació en Cuba, y así lo reivindica incluso el propio Américo Lugo, y él retorna al país varias veces, hijo de dominicanos que tuvieron que emigrar, dominicanos de origen vanilejo, pero bueno, nació allí por accidente de la historia y fue moldeándose en Cuba. Pero usted decía que Martí nace en La Habana, capital de Cuba en aquel momento, y actualmente. Para esa época, La Habana era la capital social y cultural, o era realmente la capital como tal, o Santiago de Cuba era tan solo el asiento del gobierno colonial, porque para entonces, para aquella época,
Santiago de Cuba era el gran centro de Cuba como tal. A ver si nos aclara y nos contextualiza esa parte. Hay un momento empezando la conquista y colonización de Cuba en 1511. Santiago de Cuba se convierte en el punto principal del asentamiento colonial en la isla. Allí está la casa del adelantado Diego Velázquez, que había salido de aquí. Era uno de los hombres de Nicolás. Ahí permanece la casa frente al Parque Césped. Era uno de los hombres de ahí está, Nicolás. creo que la alcaldía actual. No, la casa es un museo. La alcaldía está enfrente a la catedral, frente al Parque Césped. La casa queda uno de los laterales del Parque Césped. En la Aguilera, en la calle Aguilera. Pero se mantiene intacta la casa como un excelente museo. Bueno, allí estuvo durante muchísimos años la capital de esa colonia, la Capitanía General. Pero, andando el tiempo, La Habana, comenzaba mi explicación haciendo el recuento de por qué La Habana tuvo ese desarrollo cultural, que fue a partir del establecimiento del sistema de flotas, donde los barcos que salían cargados de riquezas de América para cruzar el Atlántico tenían que esperar en un puerto determinado a que la Armada Invencible los protegiera para no ser atacados por piratas y corsarios. Y eso convirtió al puerto de La Habana, que estaba equidistante de las dos partes de América, bueno, de las tres partes, contando Centroamérica, y de ahí comienza todo ese desarrollo enorme de La Habana como punto central de la colonia. Recordemos que las autoridades eclesiásticas cubanas tuvieron asiento durante largo tiempo en Santiago de Cuba. Incluso llegó un momento en que hubo una división, una fuerte presencia en La Habana y otra en Santiago de Cuba. Otro dominicano, que es el padre de la historiografía cubana, el obispo Morel de Santa Cruz, Pedro Morel de Santa Cruz, hermano de uno de los que había tenido conflictos en la rebelión de los capitanes en Santiago de los Caballeros 1718-1725. Morel de Santa Cruz, que es el que escribe las memorias de la Iglesia y Catedral de Cuba, reside en Santiago de Cuba, y es en ese libro, en esa memoria de Morel de Santa Cruz, natural de Santiago de los Caballeros, donde se descubre la primera obra literaria cubana, Espejo de Paciencia, que trata la historia de un pirata que secuestra un sacerdote y cómo el pueblo de Bayamo se revela para rescatar a ese sacerdote. De manera que la vinculación de la dominicana con Cuba viene desde muy atrás, desde Atuey, que es el primero. Pero para esta etapa, para este momento en que nace Martí, 1853, ya La Habana es la capital política y la capital cultural. Es la capital administrativa, es la capital política y es la capital cultural de Cuba desde hacía por lo menos 80 años. De manera que Martí nace en el mismo centro cultural de la isla, donde está, ya la primera universidad del país, está este gran colegio, que ya yo explicaba aquí su trayectoria, donde surgen grandes luminarias de la pedagogía y donde comienza a desafiarse abiertamente por parte de los mismos sacerdotes el sistema pedagógico de la escolástica. El padre Varela, por ejemplo, que es uno de los grandes reformadores de la educación cubana, maestro de Martí, el padre Varela llega a crear su cátedra de filosofía, llega a crear su cátedra de Constitución, y los textos que escribe para esas cátedras los escribe en castellano, no los escribe en latín como era de rigor. De manera que el padre Varela, por supuesto... Varela se forma en Madrid, en España. Varela se forma en Madrid y en La Habana, bajo la sombra de un gran obispo español, el padre Juan José Díaz de Espada y Landa. Juan José Díaz de Espada y Landa, el obispo Espada, es uno de los hombres que viene a convertirse en una suerte de mecenas de este joven sacerdote, al que le da toda la libertad para hacer. El padre Varela llega a ser electo constituyentista en la corte española, y sin embargo después de la restauración de Fernando VII, Varela tiene que salir emigrado, como todos los que fueron miembros de las cortes. Tuvieron que huir y Varela termina en los Estados Unidos desterrado de por siempre, escribiendo desde allá hacia la isla en periódicos, fomentando el amor a la patria. Varela es el hombre que dice que no hay patria sin virtud, ni virtud con impiedad. De ahí saca Luz y Caballero después sus famosos aforismos, y también Martí terminará diciendo que ser bueno es el único modo de ser dichoso y ser culto es el único modo de ser libre. Es decir, hay una tradición pedagógica que viene a resumirse en Martí, por lo menos 4 generaciones de maestros pensadores. Esto no es una redundancia, decir maestro y decir pensador al mismo tiempo. Eran maestros que no se conformaban con los programas que les bajaban para impartir, sino que transformaban esos programas porque estaban convencidos de que el futuro de cualquier pueblo está en las escuelas.
La idea de que el futuro de los pueblos puede estar en manos de los políticos, eso es transitorio. El futuro de todos los pueblos está en las escuelas y está en manos de los maestros. Un pueblo va a ser a la vuelta de 2 generaciones lo que los maestros hayan decidido que ese pueblo sea. Por eso el padre Varela es quien dice, hablando ya de la libertad de Cuba, tengamos las escuelas y Cuba será nuestra. Si tenemos las escuelas, el país es nuestro. De manera que quien piensa otra cosa, y eso ha sido así siempre, el que tiene la educación tiene el futuro del país en sus manos. Eso ha tratado siempre de diluirse para que el maestro se vea más bien como un funcionario, y esta generación de pedagogos cubanos viene a romper con eso y se convierten en los padres fundadores de la nación y del sentimiento patriótico cubano. De esa tradición viene Martí, que nace en el mismo centro neurálgico de toda esa ebullición de ideas, donde las tertulias, el contacto constante, el intercambio constante de lo mejor que venía de cualquier parte del mundo, viene a formar a una generación con vocación humanista universal, porque el patriotismo cubano desde esa época hasta hoy no fue jamás basado en un sentimiento nacional estrecho, mucho menos en un sentimiento xenófobo. Fue siempre un patriotismo universal, viendo a su isla como una tierra donde debían vivir en paz, con dignidad, con decencia y en holgura, no solo sus habitantes, sino todos los hombres y mujeres de buena voluntad que vinieran a ella buscando refugio. Esa era la idea y siempre fue la idea del patriotismo cubano. Y Martí nace en el corazón de esa tradición. De manera que Martí no es una casualidad histórica, sino que es fruto de un desarrollo, de un devenir histórico. Yo hablaba de la conspiración de los soles y rayos de Bolívar y de Heredia. Dice Martí, a pesar de toda esta tradición de maestros de los que yo te he hablado, dice Martí que por donde le entró a él el sentimiento de la patria es a través de la poesía de Heredia, dice Martí. Y de hecho, bueno, Heredia en su famoso himno del desterrado, él dice que no en vano entre Cuba y España tiende inmensa sus olas el mar, hablando de la necesidad de separar a Cuba de España. Martí, en su segundo gran escrito ya desterrado, en la República Española ante la Revolución Cubana, vuelve a invocar a Heredia para desbaratar el argumento de los republicanos españoles, que ante el reclamo de Martí, que al haber proclamado ellos la República Española, debían reconocer también el derecho de Cuba a ser república, porque está Cuba en plena guerra, 1873, la guerra ha estallado en el 68, y Martí le dice que el Océano Atlántico se encarga de destruir el argumento de que Cuba y España son la integridad de un territorio a los que los republicanos seguían llamando madre patria. Bueno, hay una tradición de pensamiento en la que Martí nace inserto, y de esa tradición se va nutriendo, y de los valores también de la familia. Yo hablaba aquí de la acrisolada honradez del padre, aun cuando Martí no la comprende en ese momento. Después llegará a amar a su padre, lamentándose también de haber tenido determinadas expresiones en su edad adolescente, la época de la rebeldía, en la que Martí no entendía el afán de su padre porque él se apegara a la familia y lo ayudara con el desarrollo de ese nutrido núcleo familiar. Básicamente ese es el contexto de Cuba. Se habían dado las conspiraciones también de los esclavos en la zona de Matanza, la conspiración de la Escalera. Se había dado también la conspiración del Águila Negra, que es la conspiración donde se involucran cubanos y mexicanos para tratar de sacar a España de Cuba. Y se había dado también la conspiración de Aponte, una conspiración de negros y mulatos, también de blancos, pero las autoridades coloniales agravan el sentido conspirativo de ese proyecto, a partir de que uno de los principales líderes era precisamente un hombre negro de La Habana, tomando como referencia, por supuesto, la revolución haitiana de 1805 y la idea de que se quería convertir a Cuba en un segundo Haití. Gracias por este primer momento, Carlos. Definitivamente, para asentar la libertad de un pueblo, esto tiene que pasar por la educación. Y ahí que no es casual la expresión de Martí, ser culto para ser libre. Una persona que está preparada, que tiene un nivel cultural de conciencia o de destreza técnica, es difícil sojuzgarlo, es difícil someterlo. Y ahí vuelvo yo a Fidel, porque tengo que hacer, si no los paralelismos, también los ajustes de lugar, que en el año 1960 o 61, cuando concluye el plan de alfabetización, que se van de Cuba dándole la espalda a la revolución, los principales intelectuales, técnicos, maestros, médicos, se van del país, periodistas. Fidel dice en aquel discurso
que Cuba habrá de convertirse en una sociedad de científicos y que llegará el momento en que Cuba va a exportar conocimiento, ciencia a los pueblos hermanos. Y es Fidel dándole continuidad a ese pensamiento, no solo de Martí, sino también del padre y el maestro Varela. Vamos entonces a una breve pausa y después de esta continuamos con este tema y con nuestro invitado Carlos Rodríguez Almaguer. Vamos a la pausa, señor director.